Pasaremos a esta cuarta intervención. Según ha anunciado el doctor Álvaro Salazar, intervendrá el doctor Esteban Ortiz, médico investigador salubrista especializado en salud pública. Quiero agradecerles la oportunidad nuevamente que nos han extendido para tratar este tema tan álgido que definitivamente nos pone a nosotros en distintas posiciones, pero que requieren del mayor nivel de reflexión, objetividad, respeto, empatía y simpatía por quienes formamos parte directa o indirectamente de este debate. Mi objetivo, estando aquí, es como salubrista, como experto en salud pública, experto en salud global, para tratar de brindar criterios técnicos a ustedes, asamblea, sin ningún tipo de sesgo ideológico, ningún tipo de sesgo político, ni religioso, ni económico, ni ningún tipo de conflicto de interés. Hemos hablado muchísimo sobre el tema del aborto en el Ecuador. En varias sesiones con la Comisión de Justicia hemos establecido la cruda realidad desde la salud pública. Nosotros en el Ecuador desde el año 2004 tenemos básicamente los registros de más de 435,000 abortos que oficialmente se han registrado. Es decir, que los abortos se dan con o sin ley y que simplemente se los subregistra o se los registra erróneamente. Estos datos se los ha presentado anteriormente. En esta lógica, más de 70 abortos se podrían presentar al día. Es decir, este tema de salud pública nos compete a quienes tratamos de que la salud colectiva mejore para todos. Sabemos que de este grupo, los más vulnerables desde el punto de vista social, fisiológico, anatómico, son las niñas y las adolescentes. Al menos 4,700 niñas entre 10 y 14 años fueron parte de esta estadística. Sabemos también que 74,000 niñas, al menos entre los 15 y los 19 años, han abortado por alguna u otra causa en este mismo contexto. Y que al menos, lamentablemente, 135 niñas, adolescentes y mujeres han fallecido a causa del aborto registrado éticamente. Lamentablemente no tenemos datos de los registros clandestinos. ¿Y quiénes son las que mayor tasa de mortalidad tienen? Son definitivamente las niñas. Ustedes, querida asamblea, tienen la oportunidad histórica de hacer lo que los ciudadanos clamamos todos los días. Les pedimos que legislen para todos, pero de una manera técnica, de una manera centrada en la evidencia científica para tratar de evitar en el mayor rango posible cometer errores. Hay varios nudos críticos que hemos hablado alrededor de este tema del aborto y yo entiendo perfectamente que este tema de la despenalización del aborto por violación y que limitar el acceso por la temporalidad, hablando nosotros de los requisitos para acceder a un procedimiento médico o la objeción de conciencia, son esos nudos críticos que nos han tenido debatiendo durante todo este tiempo. Yo simplemente quiero reforzar la ideología o la idea de básicamente entender que desde el principio que nosotros hablamos de temporalidad, desde la temporalidad, los datos internacionales sugieren y demuestran que más del 99% de los abortos de cualquier tipo, de cualquier causa, de cualquier indicación médica, se dan antes de las 20 semanas. Es decir, la gran mayoría del problema sanitario se da por debajo de las 20 semanas cuando nosotros consideramos desde el punto de vista médico, pues definitivamente un aborto temprano. En esa lógica hay un porcentaje muy pequeñito de mujeres que requieren atención hospitalaria en relación a la temporalidad que viene después de esta etapa. ¿Quiénes son esas mujeres, esas niñas y esas adolescentes que podrían acceder de forma tardía a la terminación de un embarazo? Si nosotros entendemos que los datos de otros países como los de Estados Unidos demuestran claramente esto, en el Ecuador, si estableceríamos una temporalidad, más de 5,000 mujeres quedarían fuera de este derecho de acceder a un sistema sanitario justo y equitativo. En el Ecuador, las inequidades sanitarias han hecho que las barreras para acceder a un sistema sanitario competente, a una consulta médica, no se llame a un hospital de especialidades o a un hospital especializado, son básicamente brechas infranqueables para aquellas personas que viven en la ruralidad
y que viven en la pobreza. Esto de aquí, inclusive, es evidente con el tema de la COVID-19. Las vacunas que han sido masivamente, digamos, entregadas a todo el país y se ha ido, digamos, ha ido de la mano de campañas de vacunación gubernamental y comunicacional, ha zanjado zanjas en lugares remotos, como por ejemplo Tihuinza, que tiene uno de los porcentajes más bajos de cobertura de vacunas contra el COVID, contra una pandemia que es la prioridad sanitaria de los últimos 2 años. Es decir, imaginémonos nosotros una niña violada que viene de una zona rural y que después de al menos 12 a 16 semanas se entera, porque nunca en su vida menstruó, que está embarazada. Su violador seguramente vive cerca de su círculo social. Él o la persona que está cometiendo estos abusos definitivamente pone muchísima presión en lo económico, en lo social, en la violencia, y esta niña tiene que viajar, buscar ayuda en lugares remotos. Si nosotros ponemos una temporalidad establecida, no vamos a limitar la cantidad de abortos, porque nadie en sus cabales va a querer que una mujer aborte a las 28 semanas o que aborte básicamente pasado este periodo de tiempo, porque eso no se da ni aquí ni en ningún lado, sino que las únicas personas que acceden tardíamente al sistema sanitario son aquellas con más vulnerabilidades. ¿Quiénes creen ustedes que va a llegar más tarde al hospital? ¿La niña o la adolescente o la mujer que tal vez viene de una familia acomodada, que tal vez tiene educación, tanto básica, primaria, secundaria, superior, o aquella niña que no tiene acceso a la salud? Nosotros en el hospital vemos todos los días, nosotros en las clínicas vemos todos los días, los datos demuestran todos los días que la ruralidad de por sí ya pone una barrera en el acceso a la salud. Existe mayor mortalidad por acceder inclusive a una apendicectomía en el sector rural. Es decir, sacarse un apéndice en las zonas rurales incrementa la mortalidad. ¿Por qué? Por la disminución en el acceso justo en comparación con las zonas urbanas. Es decir, la temporalidad lamentablemente va a zanjar estas brechas en las más vulnerables. La Agenda 2030 de la Asamblea General estableció claramente que no debemos dejar a nadie atrás y que especialmente debemos enfocarnos en aquellas poblaciones más vulnerables. Yo he presentado datos en varias sesiones, no creo que es el objetivo principal para hacerlo en este momento, pero los datos son muy claros y como les digo nuevamente, básicamente en el Ecuador, las mujeres, cuando se estableció el COIP y que básicamente penalizaba a las mujeres por un procedimiento médico, simplemente cambiaron la forma en la que se registraban los abortos. Antes eran, digamos, los abortos incompletos de origen desconocido, si les podemos decir así para que ustedes entiendan, a el de origen médicamente justificado. Es decir, quienes no tienen acceso a un médico seguirán teniendo más problemas en el acceso a la salud. La temporalidad no va a limitar el número de abortos como todos quisiéramos, porque créanme ustedes que como salubrista yo quisiera que cada vez existan menos abortos en el Ecuador. Es un problema de salud pública, como lo hemos publicado. Pero hoy por hoy estas brechas simplemente van a ahondar más la distancia entre las más vulnerables. ¿Qué sucede hoy por hoy con los requisitos que yo escuchaba a la persona que me precedía? Que hay que pedir información porque estamos dejando libre a los criminales y a los delincuentes que definitivamente están violando y están causando muchos problemas. Yo no soy abogado, pero ustedes tienen que entender perfectamente que un delito, básicamente un delito, como por ejemplo la violación, no tiene que ir de la mano en relación al acceso a un procedimiento médico. Yo no podría pedirle a una persona que va al hospital, digamos, herido de bala, inclusive sabiendo que pudo haber sido él el causante de un tiroteo, que él pudo haber sido una persona que tal vez estuvo envuelto en uno de estos, un certificado legal para poderle dar atención médica. La atención médica no puede ser limitada por ningún tipo de requisito, que sabemos nosotros que ya son parte de el marco legal ecuatoriano. La Fiscalía recibe más de 9,000 denuncias por violación. Estaba leyendo que se registran hasta noviembre del 2021 más de 40, digamos, denuncias de violación o abuso a mujeres y a niñas. Es decir, el tema legal está establecido y básicamente ese tema legal tiene que solucionarle la justicia. A las personas que hacemos salud pública y salud, nosotros no podemos poner más brechas y más problemas en el acceso a un sistema sanitario que de por sí es deficiente.
Finalmente, en relación al nudo crítico de la objeción de conciencia, nosotros entendemos perfectamente que este es un derecho de las personas, pero un derecho que tiene un colega para decir que no quiere participar en uno de estos procedimientos, nunca puede ir por encima del derecho de una mujer a recibir atención médica de calidad cuando lo necesita. Es decir, el Estado tiene que garantizar que la atención médica se dé. Imaginémonos nosotros el caso de un médico testigo de Jehová que está en contra de la transfusión sanguínea y que él sea el único médico que trabaje en un subcentro de salud. Porque él trabaja en el único subcentro de salud, podríamos poner a esa persona diciendo que no, usted necesita una transfusión, pero como yo soy testigo de Jehová, no le voy a dar la transfusión de sangre porque eso va en contra de mi moral. En esa lógica, nosotros entendemos claramente que básicamente la temporalidad, la objeción de conciencia y el pedir solicitudes, digamos, jurídicas para recibir atención médica, lo único que harán es zanjar brechas enormes en la población más vulnerable. Finalmente, yo les quiero simplemente agradecer a ustedes, hacerles llegar el mensaje desde la salud pública y hacerles entender que a todos nosotros nos duele el tema de los abortos. Los médicos somos los principales que buscamos reducir las tasas de hospitalización, las tasas de mortalidad. Pero créanme ustedes que la evidencia científica es clarísima y que cuando nosotros tenemos un acceso adecuado, garantizado, equitativo a toda la población sanitaria, podemos nosotros trabajar de la mano en un plan global de, por ejemplo, educación sexual temprana, de, por ejemplo, administración de anticonceptivos en etapas iniciales a quienes lo requieran, básicamente quitar las barreras de acceso por cualquier motivo a temas de anticoncepción, a temas de consultas médicas, de consultas psicológicas, de consultas ginecológicas o obstétricas. En esa lógica, si nosotros nos basamos en los modelos más, digamos, eficaces de salud pública, como el Reino Unido, como Canadá o como otros países, pues estas limitantes definitivamente lo único que harían es promover las brechas sanitarias que ya de por sí están establecidas. En el Ecuador, y con esto termino, un niño indígena tiene 5 veces más probabilidad de morir por una enfermedad transmitida por el agua que un niño autodenominado blanco. Es decir, si nosotros vemos que la enfermedad diarreica aguda, que simplemente se cura con buena agua, con agua de calidad, mata 5 veces más a un niño indígena que a un niño autodenominado blanco y 3 veces más que a un niño mestizo, no podemos pensar en el sinnúmero de las otras patologías que afectan a la población. Entre esas, el acceso, digamos, de manera segura y de manera equitativa a un procedimiento médico, que como tal tiene que vérselo. Por favor, mi último mensaje es: legislemos desde los criterios técnicos para tratar de garantizar que todas las personas podamos acceder a un sistema sanitario de forma justa y básicamente sin dejar a nadie atrás, tal como lo establece la ONU en su Agenda 2030. Les agradezco enormemente y cualquier novedad estamos pendientes. Muchas gracias a todos. Intervención de